Ayer le informamos a usted que nos escucha y que nos ve de este desplegado publicado por una treintena de personajes de la vida pública del país, historiadores, ex servidores públicos, analistas, y es un desplegado que hace una valoración muy crítica sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y formula un planteamiento, para ante las elecciones del 2021, pues junto con Ciudadanos, que los partidos políticos de oposición puedan establecer un bloque y quitarle a Morena y a sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados. Ayer mismo, desde anoche, el presidente López Obrador dio una respuesta filosa, como acostumbra, y hoy por la mañana volvió a referirse a este desplegado. Y justamente uno de los firmantes de este desplegado es Agustín Basabe. Agustín Basabe fue presidente del Partido de la Revolución Democrática, es analista, participó también en la campaña de Ricardo Anaya en 2018 como coordinador de asesores, y le hemos invitado y agradecemos mucho que nos acompañe aquí en Los Periodistas para conversar precisamente sobre este llamamiento, este desplegado publicado el día de ayer. ¿Qué tal, Agustín? Bienvenido a Los Periodistas. Hola, Álvaro. Hola, Alejandro. No sé si hay un problema con el video, pero espero que me escuchen por lo menos, porque yo al menos yo no me veo a mí mismo, y mi cámara aquí me dice que no se puede empezar el video. Pero bueno, me escuchan, que es lo importante. Te escuchamos perfectamente, Agustín. Sí, mira, bueno, primero hay que decir que este desplegado se firmó sin reuniones previas, no hubo reuniones del grupo de los 30 abajo firmantes, ni presenciales ni virtuales. Fue por WhatsApp y por teléfono que unos les llamaron a otros, se compartió el proyecto de texto y dijimos sí o no. Pues yo supongo que todos dijimos que sí, y se firmó y punto. Pero vamos, no es un grupo que se haya reunido, se esté reuniendo. Son personas de muy diferentes posturas en otras cosas, que coincidimos en términos del autoritarismo que vive México hoy. Y no, lo digo porque hay quienes dicen que que el grupo que se reúne, que no. O sea, no es una boa. No hay nada de ese tipo. Fue por WhatsApp, por lo menos en mi caso. En mi caso, a mí me llegó el mensaje, me dijeron, oye, ¿cómo la ves? Me hablaron, oye, ¿cómo ves esto? ¿Estarías dispuesto a firmar? Lo leí y dije que sí. Pues, a ver, siempre hay. El problema de los desplegados es que puede haber siempre alguna palabra, alguna cosa con la que no estés de acuerdo, pero pues ya está consensuado con los demás. Y sí, en realidad, si queremos coincidir con el 100% de un texto, pues lo tenemos que escribir nosotros, y a veces ni así. A veces cuando tú escribes el texto y lo publicas, dices, no estoy de acuerdo con lo que dije, o ya cambié de opinión, o me equivoqué de palabra. Entonces, pero en lo fundamental, en lo sustancial, pues yo creo que todos estamos de acuerdo, y me parece que es muy difícil defender la postura contraria. Decir que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es autoritario, me parece muy cuesta arriba. No. De hecho, el propio presidente, cuando nos respondió, muy enojado, por cierto, yo creo que le caló mucho porque no se esperó a la mañanera. Anoche mismo se puso, yo me imagino, a escribir y vámonos. Dice bendito coraje, pues bendito coraje el de él. Bendito coraje el que hizo el presidente cuando leyó el desplegado, porque sí se ve muy enojado. Pero no responde nada de lo que le decimos, nada más dice que nosotros, porque se agarra de dos verbos, uno donde dice recuperar o recobrar, donde dice la Cámara de Diputados debe recobrar su papel de contrapeso, y ahí dice, entonces quieren volver a otros tiempos.
Pero fíjate que tan enojado estaba que no reparó en el hecho de que en su texto admitió tácitamente que hay un acuerdo con Lozoya, que hay un pacto, porque ¿de dónde sabe el presidente qué va a decir Lozoya? ¿Qué viene a decir Lozoya y qué va a decir sobre cómo se aprobó la reforma energética? Yo creía que Lozoya venía para destapar toda la cloaca de corrupción del sexenio anterior y para ir en contra de Peña Nieto, para llevarlo a la justicia, a su cleptocracia. Pero dice el presidente, viene a decir cómo se aprobó la reforma energética. Y bueno, pues con eso lo que hace es que confirma lo que vienen diciendo muchos columnistas desde hace algunos días, en el sentido de que hay un acuerdo con Lozoya para que venga y exhiba la presunta corrupción de legisladores de oposición para aprobar la reforma energética. Ahora, si hubo esa corrupción, pues adelante, que se les castigue y que se les lleve a justicia a los legisladores que hayan incurrido en actos de corrupción, pero vámonos más para arriba, ¿no? O sea, vámonos hacia el expresidente, porque a ese A sí, ver, ahí sí parece que hay un pacto de impunidad, de protección, ¿verdad? a ver, Agustín, mejor nos vamos al desplegado. Sí Sí. es muy polémica el verbo, sí usa el presidente el verbo, recurre al verbo. Recuperar, dice el desplegado, el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia. O sea, de lo que habla, independientemente de que no lo haya escrito o no una sola mano, de lo que habla es de que había un país, el de Peña, el de Calderón, no dice específicamente qué momento, un país con pluralismo político y con equilibrio de poderes. Ese pluralismo y ese equilibrio de poderes es el que ustedes desean de regreso. O sea, No, la era Peña, digamos. esa es una, no, esa es una lectura. Y una lectura va a partir justamente, como bien dices, de un verbo, que a mi juicio pudimos haber empleado otro. A mí me mandaron el texto que ya traía eso, pero bueno, yo habría hablado más de futuro. Yo diría que la precaria democracia mexicana está estancada por el autoritarismo que empezó, por cierto, a restaurar Peña Nieto y que sublimó López Obrador. Porque también hay que decirlo, ambos son autoritarios, nada más que su autoritarismo lo ejercen de manera distinta, casi opuesta. Peña Nieto enriquecía a sus contrapesos para cooptarlos. Andrés Manuel los empobrece para debilitarlos. Pero a final de cuentas el resultado es el mismo. Es una democracia sin equilibrios, sin contrapesos. A mí, a mí me parece que eso no lo puede negar nadie, no lo puede negar nadie, que el presidente López Obrador es autoritario, me parece imposible de refutar, ni a sus más fervientes seguidores. Te pueden atacar, te pueden insultar, te pueden descalificar, pero defender con argumentos que no es autoritario, cuando si tú no estás de acuerdo, ya no digamos con el proyecto más importantes de la 4T, como su programas sociales, Sí. Sino con detalles. El Tren Maya, Claro. por ejemplo. Bueno, automáticamente eres un conservador, ¿verdad? Ahora, el diagnóstico es muy claro. Hay una deriva autoritaria y hay, por tanto, buscar cómo defender a la democracia. El planteamiento desde el desplegado, desde su propio titular, va al corazón del asunto. El asunto es que hay un planteamiento muy específico, Agustín Basabe. Dice, la única manera de lograr recuperar, corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político, dice, la única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que junto con los partidos de oposición construya un bloque que a través del voto popular restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana. Es decir, una alianza, un bloque, no solamente como el que hubo en el 2018, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, sino también el PRI. No. Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Te voy a dar mi opinión, mi postura personal. Agustín, porque ahí no, perdón que te ahí no dice interrumpa. de todos los partidos de oposición.
Bueno, perdón que te interrumpa, Agustín. ¿Qué te parece si me das la opinión así tuya al respecto después de una breve pausa? Órale, ya vas. ¿Sí? Perfectísimo. Hecho. Volvemos enseguidísima. Está interesantísimo. Volvemos. Antes de irnos al corte, le preguntaba yo a Agustín Basabe, uno de los firmantes de este desplegado contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, si en este planteamiento de un bloque ciudadano junto con partidos de oposición está, además del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano que salieron en 2018 para postular a Ricardo Anaya, está incluido también el PRI, porque aunque no hablan de partidos, dice los partidos de oposición, y hoy el PRI es un partido de oposición. Yo te lo pregunto, Agustín, ¿el PRI estaría invitado a formar este bloque para arrebatarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados? A ver, pero es que otra vez pareciera que ya hay un grupo coordinado, o sea, que existe la BOA famosa y que hay un grupo que tiene un proyecto, una estrategia muy clara, definida. No lo hay. Lo que hay es un desplegado, así como lo leyeron ustedes. Yo te doy mi opinión, les doy mi opinión personal, que la escribí por favor. en mi artículo de Proceso no recuerdo, hace 3 semanas, creo, o 2 semanas, en donde yo decía que deberían de ser partidos de oposición. Para mí el PRI no es un partido de oposición, para empezar. Es un partido que está en la órbita de Morena. La dirigencia nacional del PRI, por lo menos, parece jugar al son que le toque o de acuerdo a lo que le diga Morena. Yo no creo que el PRI esté en esa tesitura opositora, por lo menos en su estructura nacional. A lo mejor priistas en lo individual lo están, pero el partido, la dirigencia, yo no la veo así. Yo creo que quienes están en esa lógica son el PAN, lo que queda del PRD, no sé si Movimiento Ciudadano, porque han dicho a veces o varias veces que quieren ir solos, pero sí. Pues, por ahí vería yo en lo personal esto. Ahora, no hay no hay un plan, pues, detrás de este desplegado, no nos hemos reunido, hay un deseo, una voluntad de establecer contrapesos, eso sí, y en eso coincidimos todos. Sí. Agustín Basabe, a ver, aquí hay un llamado a construir un bloque, independientemente de que, estoy leyendo, lo tengo enfrente de mí el comunicado, estoy citando simplemente lo que dice ahí, o su inserción pagada, o el desplegado, como se le llame. Están llamando a construir un bloque que a través del voto popular restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana. O sea, el documento habla de un rostro de la pluralidad ciudadana, perdón por la insistencia, pero ese rostro, por ejemplo, se dio en las elecciones del Estado de México apenas en 2017. Ese es el rostro que quieren ustedes de regreso, recuperar. No. Es que como es tan abierto, perdóneme, Agustín, por la insistencia, como es tan abierto, pues yo lo que pienso, y soy muy mal pensado, es que ustedes están pensando en regresar a eso que acabamos de dejar atrás, que era terrible, que es el PRI en el poder, corrupto, que se roba elecciones con dinero público. A ver, otra vez déjame hablar a título personal, porque pues yo no puedo hablar a nombre de... No, siempre es a título personal. De los demás, sí, siempre, siempre. Muy bien. Déjame decirte a título personal, yo lo expresé en mi artículo que mencionaba, que se llama Dilema Aliancista, el dilema aliancista. Yo dije claramente que yo no incluiría ciertos partidos que están en la órbita de Morena. Y yo dije también, digamos que puse con más detalles mi propuesta aliancista, que salió de mi ronco pecho o de mi ronca pluma o de mi cabeza, pues. Y después
Cuando este desplegado me mandó, decidí firmarlo porque coincidimos en el rechazo al autoritarismo. Pero déjenme nada más exponer brevemente cómo veo yo el autoritarismo al que me refiero o al que nos referimos. A ver, el presidente López Obrador no tiene la menor duda de que él posee la verdad absoluta y de que su proyecto es el único que puede transformar a México. No hay otro proyecto transformador, no hay otra idea de cambio más que la de él. Y si tú no estás de acuerdo con él, pues eres un conservador y eres toda esa retahíla de epítetos que él lanza a sus adversarios, como les llama. Quiere no solamente que la Suprema Corte y el Poder Judicial en general avalen las cosas que él haga y echen abajo los amparos que no le gustan, quiere también que el Congreso pase todo lo que él proponga y tiene la mayoría para hacerlo en buena medida, salvo las reformas constitucionales. No le gustan los órganos autónomos, que está bien, yo también estoy de acuerdo en que han proliferado y que son demasiados y que gastan mucho, pero el problema no es ese para él, el problema de fondo es que no le gusta que lo contradigan. Bueno, los periodistas, o sea, no dice que si los periodistas no lo aplauden, que si los periodistas no están de acuerdo son revistas conservadoras y periódicos. No, Agustín, lo voy a interrumpir un segundito, nomás para decirle a quien nos escuche en radio, darle las gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta hora. Muchísimas gracias. Brínquense a televisión en La Octava para que continúen con esta súper interesante entrevista con Agustín Basabe. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, Agustín Basabe. Sí, entonces decía, todo el que no esté de acuerdo con él, sea quien sea, sean de los otros poderes de la Unión, sean órganos autónomos, sean periódicos, revistas, estaciones de radio, canales de televisión, son conservadores. Para él, todo mundo lo tiene que apoyar. Y su visión es todas estas cosas que inventaron, ¿verdad? Estos contrapesos y frenos al poder ejecutivo se hicieron cuando había presidentes corruptos. Ya llegué yo, ya no son necesarios. Quítenmelos porque son estorbos, son obstáculos a la 4T, a la transformación de México. Esa parece ser su visión. La verdad es que sí es un régimen autoritario el que está reconstruyendo, restaurando, creando, como le quieran decir. Yo no creo en nostalgias, no creo en rescatar nada del pasado. Yo creo que hay que ver hacia adelante, hay que ver hacia el futuro, hay que crear una democracia real, vigente, dinámica, pujante, no la precaria que tenemos, pero no se va a poder hacer eso si no tenemos un equilibrio democrático. Y si un presidente que además tiene una gran fuerza popular como él, tiene de su lado a los que deberían de ser equilibrios, pues entonces peor todavía, ¿no? Esa es mi visión, así veo yo las cosas. Eso me parece que no es saludable para México. Me parece que una persona que cree que hasta los periodistas deben de aplaudirle y que los periodistas que lo critican o los medios que lo cuestionan son conservadores o reaccionarios o no sé qué tantas cosas, pues está mal. O sea, la prensa o los medios no tienen ese papel que jugar. Pero Agustín, regresamos a la pregunta, que es como la parrafada que está firmada por ustedes, trae dos tramos nada más. Uno es una fuerte crítica, que es lo que hemos escuchado, una fuerte crítica al presidente. Ha hecho esto, ha destruido las instituciones, el manejo, dice en algún momento, una política de austeridad suicida, etcétera. Y luego tiene la otra parte, Agustín, que es un llamado a formar un bloque. Ya sabemos que no, por lo menos a título personal, no estaría en ese bloque el PRI, y llama a un bloque para recuperar, es el verbo, para recuperar, ¿qué? Los momentos de Calderón, lo que vivimos con Fox, lo que vivimos con Peña. Recuperar es la idea central, la propuesta, porque todo lo demás es una crítica al presidente. Y la única propuesta que hay, que es el último párrafo, es justamente recuperar lo que hemos perdido. Pues, ¿qué han perdido? Bueno, yo empecé esta entrevista especificando, aclarando que yo no estaba de acuerdo con esos verbos, recuperar o recobrar,
que yo Sí. veo hacia adelante. Ahora, eso tampoco quiere decir que no ha habido momentos en México en que la Cámara de Diputados haya sido contrapesos. Lo fue en 1997, por ejemplo. Ha habido momentos en los cuales ha habido ciertos equilibrios y ciertos contrapesos, a veces de buenas maneras, a veces de malas maneras, pero yo no veo para atrás, yo no soy nostálgico, yo creo que el nostálgico es el presidente, el que quiere realmente ver, porque su visión es preneoliberal, o sea, él siempre está hablando del periodo neoliberal y todo, pero antes del periodo neoliberal, pues no parece que hubiera corrupción en México y vamos, claro que la hubo. En el periodo pre-neoliberal, que no le parece molestar al presidente, hubo una enorme corrupción también y a mí me parece que su visión es nostálgica, no, Claro. no Ahora, la nuestra. Sí. En efecto, ahora el planteamiento está expuesto. Es generar un bloque, hay un planteamiento específico de generar un bloque, es la palabra que usa, y también una alianza. Esta alianza, es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo. Tú no eres, tú sí has estado en el combate político, Agustín, a diferencia de personajes como Héctor Aguilar Camín, como Enrique Krause, o quienes escriben en periódicos como Guillermo Sheridan, pero tú fuiste presidente del PRD, tú sabes las complejidades que implica también establecer este tipo de alianzas. Tú formaste parte de la negociación para la alianza en 2018. ¿Tú crees que existan condiciones para aterrizar este planteamiento que hacen estos 29 personajes y tú? Es muy difícil, debo decirlo con franqueza, me parece que es un reto portentoso, porque primero los partidos de oposición están muy debilitados también, hay una oposición, así como hay una democracia precaria, pues también hay una oposición precaria en México, uno, y dos, pues hay también intereses dentro de los partidos políticos que no están a favor de las alianzas, porque cada alianza, por ejemplo, si tú dices vamos a ir aliados en 100 distritos, pues esos 100 distritos son 100 candidaturas que ya no van a tener, un gran número de candidaturas que no van a tener los militantes de los partidos. Entonces también Claro. hay fuerzas al interior de los partidos que se oponen a esas alianzas. Entonces el asunto no es fácil, es complicado. Y tienes en contra a un gran operador político como es López Obrador, que, por cierto, cuando dice, yo primero cuando dijo esto de fuera máscaras, dije, bueno, pues se enojó mucho. Después me di cuenta, pues que sí, él se quitó la máscara de jefe de Estado y apareció su rostro de jefe de partido. Él está encabezando a su partido político y está buscando mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo cual, pues mira, inclusive podría yo decirte, porque a final de cuentas el régimen en México es presidencialista y el presidente es Sí. jefe de Estado y jefe de gobierno, bueno, está bien, pero entonces que no diga que va a ser el guardián de las elecciones, porque entonces es juez y parte. O sea, si realmente le creyéramos a López Obrador que él no tiene preferencia porque gane Morena, que le da igual quien gane, pues entonces está bien, ¿verdad, señor presidente? Volvamos a la Comisión Federal Electoral con el secretario de Gobernación como presidente o la secretaria de Gobernación o el propio presidente de la República, pero no es así. El presidente tiene intereses partidistas, tiene un proyecto y él quiere que gane su partido y sus aliados. Pues entonces, ¿cómo vamos a confiar que vaya a ser un árbitro imparcial o un vigilante Claro. o un guardián objetivo? Pues claro que no. Él tiene ese interés en hacerlo. Entonces, a ver, eso también hay que decirlo. Cuando se habla de cosas del pasado, que a mí me parece que el énfasis debería ser al futuro, pero también tampoco se puede echar todo a la basura. A mí me parece que el INE es una buena invención, que la ciudadanización del órgano electoral fue una buena medida. Me parece que se avanzó cuando se pasó de la Comisión Federal Electoral al Instituto Federal Electoral. Me parece que el INE, con todos sus defectos, que los tiene, es una institución que hay que cuidar. O sea, tampoco podemos decir que todo lo que se ha hecho es malo, no, Claro, no es pues así. sí.
Yo pondría el énfasis en el futuro, no en el pasado, pero no echaría a la basura todo lo que se ha hecho. Pues sí. Y mira, y otra cosa, yo no quiero un país en donde el único contrapeso del presidente sea el presidente de Estados Unidos. O sea, no, sí. no, de plano no. Yo quiero pues, un país en donde haya equilibrios democráticos. Pues vamos a ver en qué deriva esto. Puede ser solamente un intento que no conduzca a nada, porque efectivamente hay intereses, hay quienes quisieran ir solos, como es Movimiento Ciudadano, y hay quienes quieren recuperar todo, que es el PAN, digamos que es el principal partido de oposición. El PRD está desdibujado y hay mucho voluntarismo también en este desplegado, Agustín. Sí, estoy de acuerdo, Álvaro, y te diría que agregaría algo a lo que dices, que lo suscribo. Que este asunto de la BOA o de el BOA que sacó el presidente hace tiempo, hombre, bueno fuera que existiera el BOA así tan articulado, con estrategia, con tácticas, todos coordinados. No, hombre, hay una gran atomización, hay una gran fragmentación de estos esfuerzos, y ese es uno de los problemas, uno de los obstáculos para crear la alianza. Pues sí. Vamos a seguir charlando contigo, Agustín Basabe. Muchísimas gracias por haber compartido con el auditorio de los periodistas estas pues detalles del desplegado firmado por 30 personajes de la vida pública del país, y vamos a ver en qué deriva. Muchísimas gracias una vez más. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Vamos a una pausa.